Mira qué ricos frijoles charros. Wow, 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 wow. Hola, soy Francisco. ¿Te gustan los frijoles charros con chicharrones? Aquí te enseño cómo hacerlos. Están bien deliciosos. Bien ricos. Con salchicha, chorizo, tocino, chicharrones. ¡Ay, cuate! Vamos a decirles cómo hacerlos. Estos son todos los ingredientes que vamos a usar para nuestros frijoles charros. Primeramente, aquí tengo 1 kilo o 2 libras de frijoles peruanos. Ustedes pueden usar frijoles pintos si gustan. También vamos a usar un chile poblano, una cebolla blanca mediana, 2 tomates, medio racimo de cilantro, 2 chiles jalapeños, 3 tomatillos o tomate verde, 4 dientes de ajo y le vamos a echar las especies, una cucharadita de orégano y le vamos a echar una cucharada de sal y una cucharada de consomé de pollo. Y para las carnes vamos a usar un paquete de 12 onzas de tocino. Vamos a usar un paquete de 11 onzas de chorizo de puerco. Y voy a usar este paquete de 14 onzas de salchicha. Y al último, para darle un toquecito, le vamos a echar 4 onzas o 110 gramos de chicharrón. Esto es todos los ingredientes que vamos a usar para nuestros frijoles charros. Vámonos a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar nuestro frijol para estar seguro que no trae piedras y lo vamos a limpiar cualquiera que no sirva, ¿ok? O que esté roto a la mitad. Lo queremos que esté bien limpiecito. Pues ya terminamos de limpiar nuestros frijoles. Y aquí miren, esto es todo lo sucio que le encontré. Que venía muy limpio, les diré. No encontré ninguna piedrita. Nada más un palito. Este palito, es todo. Bueno, ahora vamos a lavarlo. Ahora sí, vamos a darle una lavadita a nuestros frijoles. Ahí para lo que tenga sucio. Bien lavaditos. Los vamos a enjuagar 3 veces. Ahora sí, ya los tenemos bien lavaditos. Los lavé 3 veces y ahora le voy a echar el agua. Le voy a echar 6 litros de agua, 1,5 galones de agua y los voy a poner a hervir en fuego, los voy a poner en fuego alto a que hiervan y en cuanto hiervan los voy a tapar y los voy a poner en fuego mediano. Ok, ahí van 2 litros más. Ahí van 4 litros, le vamos a echar 2 litros más. Ahora sí, los últimos 2 litros. 6 litros en total. 6 litros de agua en total, lo que equivale a 1,5 galones de agua. Lo vamos a dejar que hierva. En cuanto hierva, lo bajamos en fuego mediano, lo tapamos por aproximadamente 2 horas a que se hagan los frijoles. Hay que estarlos revisando. Si por X razón se les baja el agua o se evapora mucho del agua, hay que volverle a echar agua, pero échenle agua caliente, no le vayan a echar agua helada, ¿ok? Ahorita vamos a seguir cocinando y ahí les voy enseñando. Ahorita lo que voy a hacer, voy a cortar toda la verdura ya para tener todo listo. Ahora sí, nuestros frijoles ya están hirviendo. Los vamos a tapar por 2 horas y los vamos a poner en fuego mediano. Ahora, durante estas 2 horas hay que estarlos revisando, moviéndolos y revisándole el agua, ¿ok? Y ya al último le vamos a echar poquita sal. Bueno, aquí nuestros frijoles ya tienen hirviendo por media hora. Vamos a darle una revisadita. Ahí van. Miren, ya se están empezando a cocer. Ya están un poquito más grandes. Entonces, todo va bien. Vamos a seguir. Vamos a dejarlos unos 40 minutos y le vamos a echar la verdura. Bueno, nuestros frijoles ya les faltan 43 minutos. Vamos a revisarlos.
A ver. Ahí están. Pues ya se miran, ya casi hechos, miren. Ya se miran, no se miran nada mal. Lo que voy a hacer ahorita en este punto, le voy a echar la sal y le voy a echar el consomé. Para que de una vez el frijol empiece a agarrar el saborcito de la sal y del consomé. En agua hasta ahorita está bien, no le falta, pero acuérdense, como les dije, tengan su agua caliente lista en caso que la vayan a necesitar. Ok, entonces lo vamos a seguir tapando y ahora voy a empezar a trabajar con el tocino, el chorizo, el sausage y todas las verduras. Ahora sí, vamos a poner a cocinar nuestro tocino. Yo lo corté en pedacitos a lo largo y lo vamos a cocer para que suelte toda la grasita del tocino. Lo vamos a tapar para que suelte todo el juguito y se haga más rápido el tocino. Un ratito nomás. Ahora sí, vamos a ver cómo va nuestro tocino. Ahí está. Nuestro tocino ya soltó parte de la grasita. Ahí va. Lo vamos a dejar un ratito más. A ver. Entonces, este tocino, ya que se hizo, lo vamos a sacar y lo vamos a poner aparte, porque lo que vamos a hacer, vamos ahora a freír la salchicha y las verduritas. Lo vamos a poner aquí. Entonces, con mucho cuidado, vamos a hacerle así para que se escurra todo lo que es la grasa, la mantequita esta del tocino, y lo vamos a sacar. Vamos a echar aquí un ladito. Con mucho cuidado. Ahora sí. Esta grasita que tengo aquí, nomás voy a usar la mitad porque es mucha, entonces porque no me gusta con mucha grasa, entonces voy a tirar la mitad y ahorita regresamos. Ahora sí, ya nomás dejé poquita grasita, ya le saqué la mayoría de la manteca que soltó el tocino y ahora sí, lo que voy a hacer, la salchicha la corté en pedacitos y ahora la vamos a freír. Todo. Ok. Entonces lo que estamos haciendo es cocinando la salchicha, sofriéndola para que suelte su sabor. Y ahorita ya que se guise poquito, vamos a echarle el ajo. Este ajo. Para que también suelte el sabor del ajo. Para que se sofría. Huele luego huele bien rico. Ya que se frió esto, ahora le voy a echar la cebolla y el chile poblano. Lo mismo, lo vamos a freír todo.
le vamos a echar el chile jalapeño, que ya lo tenemos cortado, y el tomatillo también. Okay. Y lo mismo, vamos a seguir sofriéndolo. Que se fría con el aceitito del tocino y con la salchicha. Ya la cebolla, si se dan cuenta, ya cambió el color. Y ya está acá, como transparentita. Entonces de una vez pues le vamos a echar los tomates. Hoy ya estamos centrados, pues de una vez. Echamos los tomates. Y ahorita en cuanto se cocinen un poquito los tomates, y entonces ya se lo vamos a echar todo esto a los frijoles. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya vamos a realizar nuestros frijoles, que aquí los tenemos. Y todo esto que cocinamos, todo esto se lo vamos a echar. Así vamos. Todo. Toda la verdurita. Ahí está. Entonces lo vamos a dejar con los frijoles para que se empiecen a agarrar el sabor. Ok, entonces lo vamos a seguir así y lo vamos a tapar. Ahora sí, ya regresamos. Aquí tengo mi tocino. ¿Se acuerdan que lo teníamos? Que lo habíamos sacado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el tocino y le vamos a echar el chorizo. Ok, entonces vamos a echarle el chorizo. Todo el chorizo. Ahí está, ya quedó. Y lo vamos a guisar. Que se haga todo. Y en cuanto se cocine el chorizo, se lo vamos a echar a los frijoles. Bueno, ahí va nuestro choricito. Huele bien rico. Ahí va. En cuanto se cocina el chorizo, se lo echamos a los frijoles. Que ya se está cocinando. Ya huele bien rico esta casa. Puro choricito con tocinito. Puro para la dieta, Dolores. Ay, Dolores. Para mañana Pura para tu dieta. con unos tamalitos, Tamalitos. con la ensalada de papa. Mira. Y un menudito rojo que vamos a hacer para la cena de Navidad. Ahí está. Bueno, nuestro chorizo ya está. Ahora sí. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a echar nuestro chorizo. Y el chorizo y el tocino se lo vamos a echar a los frijolitos. Y ahorita ya van a empezar a agarrar. Lo que voy a hacer también, le voy a echar poquita más agua. Como un cuarto de galón, como 1 litro de agua le voy a echar. Ahí está. Para que queden los frijolitos bien calduditos. Ok, entonces, miren, ver, ya que están. Y ya que lo tenemos aquí, le vamos a echar el orégano. Ahí está. Y el último ingrediente, el cilantro. Ahora sí lo vamos a tapar.
Y aquí los vamos a dejar por 15 minutos. Ahora sí, a nuestros frijoles les quedan 7 minutos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, les voy a echar. El cilantro no era el último ingrediente, se me había olvidado. Los invitados de honor, los chicharroncitos. Ay, cuate, miren. Ándale. Esos son los meros meros. Estos chicharrones le van a dar un sabor a estos frijoles charros. Ay, cuate. Ay, Dolores. No tienen idea. No tienen idea de cómo van a salir. Bien ricos, bien efectivos, bien recomendados, ¿eh? Híjole. Ay, Dolores, ay, Dolores. Estás hablando a mí. Dolores. ¿Eh? Híjole. Estos chicharroncitos están bien efectivos. Ahora sí, vamos a probarlos. Hay que probar la comida, ya saben. A ver, ¿dónde vas? No corras, Dolores, no corras para que salta acá atrás de mí. No. Ándale. Yo quiero que digas, ay, Dolores, ven por unos $1,000. ¡Ah, $1,000! Para el shopping, Dolores. Pues sí, A ver, vamos a probarlo. A ver. Vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Son los mejores frijoles que he hecho. Ni los de Dolores salen tan ricos, ¿eh? Es más, toda la olla es para mí. Toda. Están riquísimos, riquísimos. Ya no necesitan más sal ni más consomé. El sabor del chorizo y el tocino y el sausage y las verduras y todo, la combinación está perfecta, perfecta, riquísimos, ¿eh? A los invitados a mañana en la cena de Navidad les van a encantar con los tamalitos y el menudito rojo que vamos a hacer. ¡Ay, cuate! Bien rico. Bueno, ya, no más hablar. A mis frijolitos les quedan 5 minutos. Entonces ya lo tapo, le dejo los 5 minutos restantes. Y ahí quedaron. Ahora sí, ya nuestros frijoles ya estuvieron por 2 horas cociéndose. Con toda la verdura y todos los ingredientes que le echamos. Ahora nos vamos a servir un platito. Ahí está. Miren qué ricos. Miren qué ricos nuestros frijolitos. Miren nomás. Wow. Qué sabrosos. Frijoles charros con chicharrones. Bueno, pues miren aquí. Tengo mis chicharroncitos. Miren qué ricos los frijolitos. Vamos a probar. Vamos a agarrar un pedacito de chicharrón. El chicharrón a mí me encanta, ¿eh? Es una de mis cosas favoritas, el chicharrón. No es que están bien calientes. Mañana mis invitados van a estar bien contentos con estos frijolitos, con los tamalitos, el menudito, todos los postres que vamos a hacer para la cena de Navidad. También buenos, se los recomiendo. Y no nomás para la cena de Navidad. Cuando hagan una carne asada o que hagan algo así, un platillos especiales. Estos frijolitos están especiales, bien recomendados. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias por los comentarios. Muchas gracias por mirar mis videos. Y muchas gracias por suscribirse. Nos vemos. Adiós.